tu palabra que dice que cuando dos o más se pusieran de acuerdo en algo, Señor, tú ibas a estar en medio de ellos. Señor, en esta hora clamamos a ti, Dios mío, porque tú nos asistas en nuestras necesidades espirituales. Tú las conoces, Señor. Nos disponemos a acercarnos a tu palabra, Señor, y siempre lo hacemos con la humildad y la reverencia que ella merece, Señor, pero sabiendo, Dios mío, nuestras limitaciones humanas, Señor, para entender todo el propósito que tú has puesto en ella, te pedimos que seas tú, Dios mío, iluminándonos, dándonos la sabiduría y el discernimiento necesario para poder entender las cosas que tú has puesto en tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Cuida y apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino. Queremos adorarte y glorificarte, Señor, en este tiempo. Permita que todo este servicio sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús estamos orándote. Amén. Bueno, hermanos, continuamos y hoy sí pretendemos terminar con este segundo capítulo de Dios y la Santa Trinidad. Habíamos empezado en la clase anterior. Estamos en la página 11 de la Confesión Bautista. Estamos en la página 11 en el tercer párrafo, este que está acá, que dice, es decir, se refiere sobre la Santa Trinidad y dice, vamos a darle lectura. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno cada esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y principio, y por tanto son un solo Dios, que no debe ser, disculpe hermano, de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Bueno, en la clase anterior habíamos empezado este tema, habíamos dicho que es una de las doctrinas más complejas para entender, que es la propia palabra la que se encarga de darnos toda la información necesaria sobre ella. Pero aunque podemos encontrar esa información en la propia palabra de nuestro Dios, aún así hay cosas que nos resultan difíciles a nuestra limitada capacidad humana de entender todas las complejidades que tiene intrínsecamente esta doctrina. A veces nos cuesta trabajo entender cómo puede explicarse las cosas que la propia Biblia nos revela, pero bueno, ya lo habíamos visto. El Señor en su sabia revelación nos reveló cosas que están bien claras, es decir, lo referente ya lo habíamos estudiado en los primeros capítulos sobre las Escrituras, es decir, hay cosas en la Biblia que están bien clara, todos los 10 mandamientos, todo lo que tiene que ver con la salvación, Dios lo puso clarito, sin ninguna complejidad, pero hay cosas en la Biblia que son complejas y que resultan difíciles para poder entender. Quizá esta es de las partes de la Biblia que nos cuesta un poquito más trabajo de entenderla totalmente, o en parte. Yo diría que ninguno, a pesar de que algunos sean más inteligentes o tengan un mayor poder de discernimiento, siempre nos van a llegar van a quedar algunas cosas que nos va a ser difícil poder entender. En la clase anterior nos habíamos terminado con esta pregunta, ¿no? Habíamos visto cómo Dios habló del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, en él oírle, sí, Dios diciendo, Jesucristo es mío. También habíamos visto otros textos donde Jesucristo se refería al Padre, es decir, cada uno hablando de la otra parte de la Trinidad, y nos pudiéramos haber preguntado esto: si Jesús es Dios, ¿con quién estaba
hablando en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o también cuando oró en diferentes momentos, o por ejemplo yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, es decir, previo ya a la crucifixión, y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú decís. Pudiera ser difícil. Bueno, si decimos que Jesucristo es Dios, ¿cómo entonces Jesucristo está orándole a Él mismo? Pudiéramos preguntar. Y bueno, la respuesta que habíamos dado es que no podíamos olvidar la deidad de Jesucristo, es decir, Dios es Jesucristo, parte Dios, parte hombre, y que por tanto en la Biblia nos revela en partes cuando está actuando como hombre, cuando tiene sed, el hijo del carpintero, cuando tiene hambre, tuvo sueño, cuando se cansa, cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, es decir, hay diferentes pasajes donde nos revela la humanidad de Jesucristo, pero también hay otra parte donde nos revela ese Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo, haciendo milagros, reprendiendo demonios, perdonando pecados, convirtiendo en vino en agua, multiplicando los panes y los peces. Es decir, hay una doble dualidad en la persona de Jesucristo, Dios y hombre, y a veces cuando vemos en la Biblia que Jesucristo está orando al Padre, por supuesto estaba en ese momento, la Biblia nos está revelando esa condición humana que estaba haciendo ejercicio él en ese momento cuando oraba al Padre. Pero pudiéramos también preguntarnos, bueno, si decimos que Jesucristo, estamos viendo una posición, ¿cómo es que es posible que si los dos son los mismos, Jesucristo le está orando al Padre? Pero también estamos viendo otra parte donde el Padre dice, este es mi Hijo amado. Él no dice, ese soy yo hecho carne que los visité con el plan perfecto de salvación. Sino dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a él oírle. Si pudiéramos preguntarnos, y esas son de las complejidades que le decía, que a veces nos cuesta trabajo entenderla, pero repito, nuestras limitadas capacidades humanas nunca va a llegar a poder entender la infinidad de Dios en todos sus aspectos. Por tanto, podemos quedarnos con alguna que otra duda y la única manera que tenemos de poder acercarnos a toda la información es acercarnos a la propia palabra de nuestro Dios, que ahí está revelada todo lo que Él quiso poner en conocimiento de los seres humanos. Ahora, fíjense, hay un texto interesantísimo también que nos ayuda a ver esta complejidad de la Trinidad de Dios. Y es cuando Jesucristo está crucificado, sabemos que estaba en medio de dos malhechores, y dice, y uno de ellos, de los malhechores que estaba colgado, le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Fíjense qué interesante. Él no dice, no temes tú a Jesucristo o no temes tú a este hombre. Fíjense cómo ese malhechor está viendo en Jesucristo a Dios. Por tanto, fíjense cómo la propia palabra nos revela esa Trinidad, esa triple condición que nos muestra la Biblia de nuestro Dios. Fíjense, no temes tú a Dios estando aún en la misma condenación. Es decir, ese malhechor, una persona inconversa, quizás nunca había escuchado o nunca quiso acercarse a Cristo ni al ministerio que él estaba llevando a cabo en el mundo terrenal, y sin embargo, fíjense cómo él ve a Dios en la persona de Cristo. Dice, este ladrón lo ve como Dios y no como hombre. Jesús, de una vez, con la autoridad que solo le asiste a Dios, le da la seguridad, de cierto os digo que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Es decir, fíjense cómo le decía, lo que podemos encontrar de la Trinidad para tratar de entenderla está en la Biblia. A que nosotros logremos entenderla cabalmente dependerá mucho de nuestra fe
y de nuestras capacidades para poder entenderla, pero no deja de ser muy compleja esta doctrina. Dice, Dios siendo Dios se hizo hombre, siendo rey se hizo siervo, siendo padre se hizo hijo, siendo rico se hizo pobre. Entender eso es fácil. Nadie ha dicho que es fácil, pero la palabra nos lo revela de esa manera. ¿Cómo podemos explicar entonces? Podemos hacernos esta pregunta, pero en sentido contrario. Si Dios o Jesucristo es Dios y Dios es Jesucristo y el Espíritu Santo, si hay una Trinidad ahí en una misma esencia, en una misma naturaleza divina, ¿por qué Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Eso está en Mateo 13, de 13 al 17. Mire, hermano, se van a dar cuenta que utilicé varias versiones de la Biblia y que en ocasiones utilizo un fragmento nada más de los versículos por problema de espacio y también de tiempo de abreviar y concentrarnos en lo que realmente queremos utilizar de ese fragmento bíblico. Fíjese, estos dos textos nos revelan Dios diciendo, este es mi Hijo amado. No dice, ese soy yo, hecho carne, los he visitado con mi plan perfecto de redención. No, dice, este es mi Hijo amado. Entonces, dice, bueno, si es una misma persona, es una misma figura con tres formas diferentes o con tres personalidades diferentes, ¿cómo entender eso? Nos cuesta trabajo realmente asimilar toda la complejidad. Fíjense lo que nos revela acá Lucas, capítulo 1, 34 y 35. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así, esto es cuando el ángel le revela que ella iba a conceber un niño, incluso le da el nombre. Es decir, fíjense, nos cuesta trabajo. Nosotros conocemos que para que nazca un niño o tiene que ser por un contacto físico entre un hombre o una mujer, o que se le practique algún método de los más sofisticados que hay de inseminación artificial, pero fíjense, nada de eso. En ese tiempo no había ninguno de esos avances y sencillamente, fíjense, la sombra del Altísimo te va a cubrir y tú vas a concebir. Es decir, ya había una manera especial que el Señor buscó para embarazar a María. Por tanto, ya hay un hecho ahí, es decir, ya iba a surgir de ese hecho una criatura. Por tanto, no es descabellado y por supuesto nada en la Biblia es descabellado por decir, este es mi Hijo amado, este fue el producto de ese acto milagroso que hizo el Señor de cubrir con la sombra a María. Jesucristo es el Hijo en un sentido especial y eterno. No simplemente por el nacimiento humano, es decir, Él nació del vientre de María, sino porque siempre ha existido en una relación filial con el Padre. ¿Lo podemos entender cabalmente? Bueno, quizás nos queda alguna duda, pero la propia Biblia se encarga de explicarlo. Jesús fue la única persona que nació de una mujer virgen, una madre mortal, sí, María, y un padre inmortal. ¿Conocen ustedes algún ejemplo similar al de Cristo? Creo que no. Por esa razón Jesús se le llama el Hijo unigénito de Dios. Sí, nació de una mujer cubierta por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, es un acto que dio por origen o producto una criatura que fue nuestro Señor Jesucristo. De su padre heredó poderes divinos y de su madre heredó la mortalidad, quedó sujeto, por supuesto, a todas las sentimientos y padecimientos humanos, es decir, padeció de hambre, de sed, de fatiga, de dolor, de muerte, de tristeza. Por tanto, de ahí surge la doble condición que nosotros, esa deidad que nosotros podemos ver en Cristo, lo que heredó del Padre, es decir, toda la parte divina y toda la parte humana que heredó de su madre María. Por tanto, ¿podemos entender entonces, Cristo es el Hijo de Dios? Por supuesto que sí, nos lo está revelando la propia Escritura, que nació del vientre de María, que fue producto de ese acto milagroso que hizo el Señor de cubrir con su sombra a María y poderla embarazar. Por tanto, es el Hijo de Dios nacido de esa manera que
que nos cuestará trabajo entender, pero que la Biblia nos revela de esa manera. Dice en Juan 10, 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense, ahí como la palabra de una manera un poquitico compleja, pero nos ayuda a entender esto, que Jesucristo era antes de nacer del vientre de María, porque Él tuvo recibió ese mandamiento del Señor de poder poner su vida, volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Podemos entenderlo? Quizás no, pero la palabra nos lo revela, que así de esa manera fue hecho. ¿Qué significa que Dios es una Trinidad? Bueno, complejo la doctrina, pero la doctrina de la Trinidad significa que hay un Dios que existe eternamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque estas tres personas comparten la misma naturaleza divina, cada una tiene roles y relaciones distintivas entre sí. Estas definiciones expresan tres verdades cruciales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Cada persona es plenamente Dios. Fíjense, difícil de poder entender eso, pero así la palabra nos lo revela. Y hay solamente un Dios. Es decir, no es que hay tres dioses, no, es un solamente Dios en tres naturalezas divinas, con una identidad y una compenetración difícil de entender, pero así la palabra nos lo revela. Fíjense, podemos usar este símil. Dice, el agua la podemos encontrar en tres estados o formas diferentes: líquida, vapor o gaseosa, y sólida, en forma de hielo. Es decir, la forma sólida del agua es hielo. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios, cada uno de ellos es Dios. ¿A cómo podemos entender? Es difícil. Fíjense, el agua puede tener tres estados que no se parecen ninguno a otro, aunque sigue siendo agua. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no la podemos comparar con el agua, que una vez está sólida y gaseosa. No, tienen la misma esencia y la misma naturaleza divina. Entenderlo podrá ser fácil o difícil a cada uno de nosotros, pero la palabra nos revela que así es. De manera que mientras las ilustraciones puedan darnos una representación de la Trinidad, la representación no es completamente certera. ¿Por qué no es certera, hermanos? Porque nosotros no podemos entender la infinidad de Dios, y la manera con que nos las expresa la palabra puede resultar de alguna manera para unos complejos a la hora de uno interpretarla cabalmente. Dice, un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. Por supuesto que no. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la Iglesia cristiana. Hermano, incluso hay denominaciones religiosas que niegan que la Trinidad de Dios. Dice, no, ahí son tres figuras diferentes, no tiene que ver, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es decir, no ven esa identidad, a ese Dios trino que defiende nuestra doctrina bautista. Hay otras denominaciones que los ven diferentes y, oiga, se apoyan en textos bíblicos y lo defienden a capa y espada. A lo largo de la historia ha sido una de las doctrinas más complejas para entender, y por supuesto las interpretaciones van a depender de las capacidades humanas y no todos están acertadamente viendo de esta misma manera que nos presenta la palabra. Mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están tan explícitamente claros. Sí, siempre hay aspectos que resultan difíciles de entender, y en eso es que se refiere a que no están explícitamente claros. Sí, no es que le falte claridad, es que nos falta capacidad para poder entender lo que Dios nos quiso expresar a través de su palabra. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
Fíjense, ¿entender eso es fácil? No, nadie ha dicho que es fácil. Pero hay un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles y no esenciales. Lo esencial es que hay un solo Dios en esas tres figuras, con una identidad y una divinidad perfectamente relacionadas una con otra y que a veces nosotros no podemos entender. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Sí, la propia palabra nos dice que la mente de Dios es tan inalcanzable para nosotros que nunca vamos a llegar a lograr conocer toda la inmensidad de nuestro Dios. Mira acá como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, versículos 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pablo ahí nos está diciendo otras palabras. Oiga, trate de entender la palabra a todo lo que usted pueda, pero siempre va a quedar algo que no vamos a poder entender porque sencillamente nuestra limitada mente humana no va a poder llegar a la altura de la sabiduría con que Dios reveló su palabra en muchas de sus partes. ¿Cómo podemos entender esta complejidad? Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea una verdadera, o que no sea verdadera, o que no esté basada en las enseñanzas de la Biblia. Bueno, incluso en la clase anterior habíamos visto todos los versículos que apoyaban las cosas que estábamos resumiendo. Categóricamente la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la palabra Trinidad? Dice Osorio que no aparece. ¿Alguien tiene un criterio diferente? Efectivamente, hermano, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero fíjese, hay textos que nos ayudan a interpretar, a deducir, que aunque no está explícitamente la palabra, están las tres figuras ahí. Miren estos dos textos que les voy a seguir, citar a continuación. Vamos a tratar siempre de las cosas que decimos sobre esta doctrina, cómo hay respaldo bíblico de ella. Dice, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia, es la mejor manera de resumir lo que la propia Escritura nos revela acerca de nuestro Padre Celestial. Este es un término utilizado para procurar describir al Trino Dios. En realidad, de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios, lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Lo siguiente es lo que la palabra de Dios dice acerca de la Trinidad. Miren, como hay dos textos, pudieran haber más. Yo he escogido esto y escogí esta versión que quizás un poquitico más se acomodaba a lo que queríamos expresar. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una palabra y venía sobre él. Fíjense, en este acto que vimos, ahí me faltó un pedacito porque que es cuando dice, este es mi hijo amado, dice que se abrió, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí es quien estamos viendo. A Dios hablando, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo bajando como paloma y a Cristo que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Es decir, estamos viendo las tres figuras ahí, aunque explícitamente no en ninguna parte dice, esta es la Trinidad de Dios y se la vamos a mostrar a través de este versículo. No está así explícitamente, pero podemos ver las tres figuras ahí. Hay otro texto que lo encontramos en la carta de Pablo, en la segunda de Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos vosotros. Así, vemos ahí las tres figuras en esos dos textos bíblicos. No aparece la palabra Trinidad, pero claramente están las tres figuras de la Trinidad en estos textos bíblicos. Ajá. Ese otro texto que nos revela también la presencia. Ahora miren, algo que pudiéramos agregar a lo que ya hemos dicho sobre la Trinidad. Fíjense, ¿qué peculiaridad es común en estos textos? Fíjense, aquí igual utilicé diferentes versiones. En este caso está la versión libre para las Américas y en algunos casos reduje es decir, le quité la última parte para tratar de, por un problema de espacio, concentrarme nada más en la parte del versículo que tenía que ver con lo que queríamos decir. Fíjense, ¿qué peculiaridad vamos a ver en estos textos? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que en el original griego se utiliza el nombre plural de Elohim. Sí, algo plural, Dios acompañado por alguien. Y dijo Dios, eso está en Génesis 1:26, este segundo versículo. Hebreo, disculpen hermano, hebreo. Dice, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. Es decir, no dice, voy a hacer al hombre igual que yo, sino a nuestra. Él estaba utilizando un término plural. Dice, y hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mire otro texto que está en Génesis 3:22. Entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Es decir, no ha sido como yo, sino como uno de nosotros. Eso fue después que Adán y Eva comieron del árbol de la sabiduría. Dice en otro texto que está en Génesis 11:7, dice, vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda la lengua del otro. Sabemos que eso fue cuando estaban construyendo la torre de Babel. Y fíjense, vamos y bajemos. No está diciendo Dios, voy a bajar y confundir. No, vamos y bajemos. Si Dios acompañado de alguien. ¿Quién ustedes creen que sea ese alguien? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo, antes de su nacimiento del vientre de María, ya Él era con Dios. Lo dice Juan. Que en principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Dice también en Isaías 6:8, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense, otro término en plural. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Dice, en todos estos casos podemos ver, aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, denota el aspecto de la pluralidad en Dios. Es decir, Dios hablando de nosotros, hagamos, vemos ahí, aunque no está explícitamente el término de la pluralidad de Dios, de esa doble condición de Dios, Hijo, Dios siendo propiamente Dios o Espíritu Santo, podemos ver aspectos que nos revelan que Dios estaba acompañado del Hijo. Dice, ¿el Espíritu Santo existía antes que Jesús hablara de él? Sí, hay varios textos. Yo les cité estos dos, pero también está de cuando María fue cubierta por el Espíritu de Dios. Pero fíjate ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 48:16, nos dice, acercaos a mí a escuchar esto. Desde el principio no he hablado en secreto desde el momento en que sucedió. Allí estaba yo y ahora me ha enviado el Señor y su Espíritu. Fíjate también como en Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Y fíjense cómo ya en el Antiguo Testamento ahí se habla del Espíritu de Dios. Ahora, ¿hay un nivel de subordinación o un orden entre las diferentes partes de la Trinidad? Ajá. Un problema de tiempo, no vamos a... Se me está acabando el tiempo, yo no sé si me va a dar tiempo de terminar con el contenido. La respuesta, sí hay una subordinación dentro de la Trinidad, una íntima y estrecha relación. Esta relación no implica inferioridad. Bueno, en la clase pasada hablaba de esto, que una vez, ante una duda mía, el pastor nos aclaró eso, porque bueno,
yo específicamente le dije, pastor, yo veo que cuando dice, ¿cuándo sucederá esto? Dice, no, eso ni los ángeles lo saben, solamente Dios es quien sabe el momento que se va a producir la venida. Yo veía ahí como decir, fíjese, Jesucristo no lo sabe todo, porque fíjese, es solamente el Padre. Y bueno, el pastor nos explicaba, no implica que haya diferentes niveles, no es que haya un nivel jerárquico diferente entre Dios y Jesucristo, sino que hay una relación ahí estrecha entre ellos. ¿Difícil de entender? Sí, hermano, nadie ha dicho que sea fácil. Quizás alguno puede incluso pensar que es de manera diferente porque le puede dar otra interpretación al texto, pero queremos apegarnos a la idea de que esta relación estrecha que hay entre las tres personalidades de la Trinidad de Cristo, de Dios, disculpe, y que tienen diferentes roles, pero que hay una íntima relación entre ellas. Dicen, y esto no implica que alguna de las partes tenga menos divinidad, sino que expresa la relación íntima y única que existe entre ellos. ¿Alguna otra figura humana o divina puede asemejarse a la Trinidad de Dios? Por supuesto que no, Dios. Por supuesto que no, hermano. Es muy difícil acercarnos siquiera a ver algo que se parezca a la Trinidad de Dios. Sí, pastor. Humanidad. Sabiendo que se autodespojó, según Filipenses capítulo número 2. O sea, que son autolimitaciones no impuestas, sino que voluntarias. Ahora, la escritura, bueno, habíamos visto los diferentes roles que ocupan estas o que desarrollan estas tres figuras. Dice la escritura. Realmente es muy difícil de explicar. Sí. Nuestra mente se revista cuando trata de entender todas estas cosas. Y la realidad es que si yo logro entender a Dios 100%, significa que y lo que eso no va a ocurrir. Y lo importante, hermanos, que veamos que tenemos un solo Dios. Que esas complejidades que nos quedan quizás dudas no sean una limitación para ver que tenemos un solo Dios que en su infinidad y su absoluta perfección nos resulta a nosotros muchas veces incomprensible porque nuestra limitada mente humana no puede llegar a ese nivel de conocimiento. Dice, la Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y el Hijo y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Si de esa manera ellos actúan, con esa manera que el pastor nos explicaba, esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna persona de la Trinidad. Esta es simplemente un área en que nuestra mente finita no puede entender con respecto a Dios infinito. Vamos a ver si nos da tiempo a ver las tres funciones que juegan cada una de esas partes de la Trinidad. Dice, los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. Vamos a tratar de cada cosa que resumimos ahí como la propia palabra nos los dice textualmente sin mucha complejidad. Dice, el Padre es el centro, la fuente principal, la causa esencial. Mira lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas. Dice también en Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense cómo ahí la palabra nos ayuda a ver el Padre como el centro. De él procede la revelación divina, dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense, dos roles que cumple ahí el Padre en esta figura trina de nuestro Dios. Dice, diseño del plan perfecto de la salvación. Dice en su palabra Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice también que Él dirige las obras humanas de Jesús. Fíjense en Juan 5:17, dice, pero Él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dice también en Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Como Él dirige también las obras de Cristo, dice, el Padre pone en marcha todas estas cosas. Pero ahora vamos a ver las funciones que cumple el Hijo. Dice, el Hijo es el medio, el mediador, el agente a través de quien el Padre hace la siguiente obra. Dice, la creación y mantenimiento del universo, dice en 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas. Fíjense, por Cristo son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Fíjense cómo hay cosas que cumplía el Padre y que también la estamos viendo en el Hijo, que la podemos entender. No creo que todas las podemos entender, pero bueno, la palabra nos lo está diciendo con transparencia. Y dice en otro texto que está en Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense acá cómo nos está diciendo Jesucristo, autor de todo lo que se ha hecho. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Está en Colosenses 1:16. Fíjense cómo también vemos cosas que hace el Hijo y que también la vemos en el Padre, lo cual nos reafirma esa unidad perfecta que hay entre las tres figuras de la Trinidad. Dice, la revelación divina. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se quiera revelar. Fíjese cómo también es una tarea que cumple la persona del Hijo en la Trinidad. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Fíjense qué profundo esto. Dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Dice en Apocalipsis también 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le dio a conocer enviándolo por medio de sus ángeles. Y también en este otro texto vemos la revelación. ¿Se me acabó el tiempo, pastor? Bueno, lo dejamos para la próxima. Nos quedó otro aspecto que están presentes en los roles que cumple el Hijo y el Espíritu. Bueno, gracias. Le damos terminamos este tiempo con una oración, hermano. Le invito a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Nos damos cuenta, Dios, cuántas limitaciones humanas tenemos para entender todas las cosas que tú has revelado en tu palabra, Señor, pero te pedimos que más allá de las dudas humanas que puedan quedar en nuestra mente, Dios, tú nos ayudes a relacionarnos contigo con lo que sí está claro en tu palabra, Dios, y a verte a ti como el autor y consumador de la fe, como a verte a ti, Señor, como el único Dios y el único que merece toda la gloria y la honra. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Dios.
Y como dice en tu palabra, que tu palabra no regrese vacía, sino que more en nuestros corazones. Y que nosotros, sobre todas las cosas, las podemos poner en práctica. A ti te damos la gloria, Señor, y te pedimos que bendiga el resto de este servicio. En nombre de Jesús oramos. Amén.